Juan capítulo 8, versos del 31 al 36. Y esta palabra está bendecida y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Voy a leer ese 36 nuevamente. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. ¿Cuántos son libres en Cristo? Amén. Aleluya. Puede sentarse, pero no se siente en su alabanza. Y en esta noche estaremos predicando bajo el tema: el precio de la libertad. Amén, el precio de la libertad. Santo es el Señor. Fíjese que antes de conocer la verdad, estábamos viviendo una vida alejados de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Vivíamos conforme a nuestra propia concupiscencia. Andábamos sin dirección, teniendo vuestro entendimiento entenebrecido y nuestra mente cauterizada. En otras palabras, vivíamos, como diríamos por ahí, como un caballo cerrero sin jinete, haciendo lo que nosotros queríamos hacer. Amén, porque no habíamos conocido esa verdad, porque no habíamos conocido a Cristo, nuestro Señor. Éramos esclavos del pecado. Y cuando hablamos de un esclavo, hablamos de una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otro, que está sometido rigurosamente a un deber. No tiene ni voz ni voto. Eran objetos que podían ser comprados o vendidos como una mercancía. Nosotros fuimos esclavos en otro tiempo. Estábamos atados y sujetos a algún tipo de vicio, conducta, pensamiento o complejo. En otras palabras, antes de conocer a Cristo, vivíamos con complejo, vivíamos con atadura, vivíamos con vicio, vivíamos una vida no agradable al Señor. Pero fíjese que el Señor ha venido a nuestras vidas para darnos libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primera de Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hubo un precio que fue pagado para que nosotros pudiésemos adquirir esa libertad. Amén. Un precio de sangre. Fíjese que Cristo, el Hijo de Dios, el unigénito, tomó, amén, tu lugar, mi lugar, para pagar en un madero, para derramar toda su sangre y darnos libertad. Amén. Y usted dirá: pero es que yo estoy libre. Pero aunque estamos libres, que no estamos en una jaula, en una cárcel, amén, hay ataduras espirituales que no nos dejan ser libres. Y eso fue lo que vino a hacer el Señor. Él pagó el precio para que nosotros tuviéramos la libertad. Aleluya. Él vino a deshacer las obras del enemigo. Acuérdese que cuando Adán le falló a Dios, ahí comenzó el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Pero el Señor quiere darnos vida y vida en abundancia. El Señor quiere que seamos libres en Él para adorarle. Aleluya. Primera de Corintios 7:23 dice: por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Aleluya. Tenemos que entender y reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz, que a nosotros no nos costó nada.
porque Él se entregó por amor a cada uno de nosotros. Y es por su gracia que somos salvos. Es por su gracia que somos libres. Es por su gracia que estamos aquí en esta noche. Porque Él lo ha permitido. Santo es el Señor. Y yo te pregunto en esta noche, ¿cómo nos sentiríamos si nos acusan de algún delito y el juez dictamina que estamos sentenciados a una cadena perpetua, sin visitas, con la comida restringida? Usted sabe que hoy en día los presos tienen algunos beneficios, pero en los tiempos antiguos no era así. Acordémonos de Pablo y Silas. Ellos no estaban en una suite 5 estrellas, ellos estaban allí en el calabozo del más adentro. Estaban atados con un cepo, estaban en un lugar oscuro, maloliente, fueron azotados. Amén. Hoy en día pues hay otros privilegios, pero si fuéramos sentenciados a cadena perpetua, donde estaremos aislados, alejados de nuestros seres queridos, alejados de todo lo que nos gusta hacer. Medite usted en eso. Pero cuando hablamos de libertad, cuando hablamos de redimir o de redención, Cristo vino a redimir. Cristo vino a darnos libertad. Redención en los tiempos pasados era cuando una persona compraba un esclavo y lo ponía en libertad. Amén, porque usted sabe que aquí hubo un tiempo, amén, en la historia que habían esclavos, que se traían esclavos para trabajar en las haciendas. Y ese esclavo se debía a su amo. Amén, a menos que viniera otra persona y pagara por él y le diera una carta de libertad, lo redimiera. Cristo vino a redimirnos del pecado por medio del pacto en la cruz del Calvario. Hay 3 palabras que definen esta acción: agorazo, exagorazo y lutro. Comprar en el mercado, comprar y sacar del mercado, soltar, poner en libertad mediante el pago de un precio. En los tiempos bíblicos se compraban esclavos para que trabajaran y se sujetaran a su amo. Y eso todos nosotros lo sabemos, porque ahí aún hay lugares que se practica esto. Pero habían personas que compraban esclavos y los soltaban, los dejaban en libertad. Y a eso fue que vino Cristo. A eso fue que vino Cristo. Por eso la palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Seréis verdaderamente libres. Los historiadores cuentan que hubo personas que nacieron esclavos y nunca gozaron del sabor de la libertad. Triste, ¿verdad? Pero los que eran redimidos muchas veces no tenían a dónde ir. No tenían familia. ¿Y qué sucedía con estas personas? Que se acercaban a su amo y le decían: yo no tengo a dónde ir. Yo quiero ser esclavo tuyo para tener un lugar donde estar y servirte. Pero estos esclavos les ponían un arete para identificar que eran esclavos voluntarios. Y cuando la gente afuera veía esto, decía: ah, mira, el amo de ese esclavo es tremenda persona, porque lo dejó en libertad. Amén. Ellos eran marcados y sellados con un arete. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Nosotros hemos sido marcados, amén, por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y déjame decirte que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Aleluya. Somos libres en Cristo Jesús. ¿Qué pasaría si estando tras las rejas, cumpliendo cadena perpetua, llega un día una persona y nos dice: yo voy a tomar tu lugar, eres libre, y se hace la reja y te pone en libertad? Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cristo tomó mi lugar de esclavo, amén, y Él pagó el precio por mí.
Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Santo es el Señor. El pueblo de Israel se encontraba bajo la ley. Y cuando hablamos de la ley, es un conjunto de normas escritas por el hombre para tratar de llegar hasta Dios. Pero la ley te condena. La ley no va a felicitarte por tus buenas obras. Al contrario, la ley te condena. La ley es el espejo que nos deja saber en qué estamos fallando. Amén. La ley es un espejo que nos muestra dónde estamos fallando. Acuérdese de que el Señor, Jehová de los ejércitos, escribió, amén, los 10 mandamientos. Pero el pueblo de Israel escribió un montón de leyes más que ellos mismos no podían cumplir. Alábalo ahora. Por eso cuando vino Cristo le dije, mira, si ustedes están haciendo, imponiéndole cargas al pueblo que ustedes mismos no pueden cargar. Porque fueron 600 y pico de leyes adicionales que ellos escribieron. Pero ¿qué sucede? Yo te pregunto, ¿en algún momento te ha detenido un policía para felicitarte por buen comportamiento en la carretera? ¿Verdad que no? Usted sabe. Lo primero que te pregunta el policía es, ¿sabe por qué te detuve? Y uno a veces sabe, porque uno sabe que infringió la ley, pero otras veces pues uno no sabe, ¿verdad? El policía nunca te va a detener para felicitarte. La ley está diseñada para decirte que cometiste una falta. Para eso es la ley. Para decirte que cometiste una falta. La ley no rehabilita a nadie. Porque si te detienen ebrio, te quitan el carro, te quitan la licencia, te dan una multa, te meten preso. Y después no te dicen, mira, te vas a quedar preso hasta ahí, hasta que tú te sanes de ese alcoholismo, te meten en un sitio de rehabilitación. No. Ellos te meten ahí para que pagues tu condena y después que tú salgas, sigue tu misma vida. La ley no te rehabilita, pero Cristo te liberta. Amén. Aleluya. Cristo rompe las cadenas. Cristo puede libertar al cautivo. Aleluya. Jesús nos saca de una ley que nos condena y nos introduce en otra ley. Y usted dirá, ¿pero qué es esto? Pues Santiago 2:12 dice, así hablad y así hacéis como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. El Señor Jesucristo vino a establecer la ley de la libertad. Porque ninguno podíamos pagar el precio, amén, por tener esa libertad. Porque el enemigo de las almas simplemente quiere tenernos cautivos, nos quiere tener esclavos de pecados, de vicio, de cadenas, de yugo. Amén. Pero el Señor Jesucristo vino a darnos libertad, a darnos salvación, a bendecirnos. Por eso esta palabra en Santiago 2:12 dice, así hablad y así hacéis, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. En este día, hoy, cada uno de nosotros teníamos la libertad de ir a donde quisiéramos. Usted podía irse al mall, usted podía irse a algún lugar. Amén, esa es la ley de la libertad. Pero ustedes utilizaron la libertad y decidieron venir a la casa de Dios. Tenemos la libertad de hacer las cosas, pero Dios a través de su Espíritu Santo, estamos aquí, trabaja en nuestros corazones de tal manera que mueve nuestra voluntad para decidir lo que nos conviene. Es el Espíritu Santo el que nos va a guiar, el que nos va a dirigir, amén, y nos va a llevar hacia toda justicia y hacia toda verdad. Amén. Porque entonces si no tenemos el Espíritu Santo, amén, estuviéramos en otro lugar que no fuera aquí. Amén. Pero como tenemos al Espíritu Santo de Dios, estamos en su casa buscando una nueva bendición, amén,
que va a fortalecer nuestra vida espiritual. Aleluya. Dale una alabanza a Cristo. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos. Usted decide lo que va a hacer, pero cuando usamos la libertad para pecar deliberadamente, las consecuencias se pagan caras. Aleluya. Nosotros tenemos una vida libre en Cristo, pero eso no nos da el derecho de pecar deliberadamente, porque no nos podemos esconder del Señor. Los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. Él conoce lo que hicimos hoy y lo que vamos a hacer mañana. Amén, porque Él lo sabe todo. No podemos usar la libertad para pecar deliberadamente, porque Jesús no anda detrás de nosotros para que no pequemos. Hay personas que están acostumbrados a que un policía esté detrás de ellos para que le diga: mira, ahí no te metas, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero el Espíritu Santo que está con nosotros, amén, Él es que pone el querer como el hacer en cada una de nuestras vidas. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor. No tengo que estar así con alguien al lado mío que me diga: no, eso tú no lo puedes hacer. No, tú no puedes hacer eso. No. Para eso está el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Aleluya. Para eso Dios puso el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo nos redarguye para que no tropecemos, pero muchas veces no le hacemos caso. Esa es la ley de la libertad. El Espíritu te redarguye: mira, no te metas en ese lugar, no hagas esto. Pero nosotros, por nuestra propia concupiscencia, decidimos hacerlo. Y usted sabe lo que sucede, que viene un ay. Aleluya. Cuando nosotros decidimos actuar por nuestra propia concupiscencia. Porque nosotros le servimos a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios que nosotros podemos consultarle. Y tiene oído y escucha. Porque cuando David fue a ser ungido como rey, se levantaron contra él los filisteos. Y lo primero que hizo David fue que entró a la fortaleza a hablar con Dios y a preguntarle a Dios: yo voy a ir contra estos filisteos, tú me entregarás la victoria. Y el Señor le dijo que sí. Amén. Porque el Dios que le servimos habla, escucha, ve, te conoce, está contigo. Está con cada uno de nosotros. Pero no podemos pecar deliberadamente, no podemos irnos por la tangente, porque, amado, cuando nos vamos por la tangente, nos vamos desviando y poco a poco el espíritu se va contristando y entramos, amén, en un letargo espiritual. Y comienza el espíritu a contristarse cada vez más hasta que se aleja de nosotros. Santo y poderoso es el Señor. Hay personas que llevan muchos años en la iglesia y siguen siendo esclavos. Amén. Porque siguen viviendo en amargura, falta de perdón, siguen atados a malas actitudes, porque no han tenido un encuentro con Cristo. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, las cosas son diferentes. Amén. A mí no había quien me hiciera venir a una iglesia un domingo. Yo prefería estar jugando gallo. Alaba. Pero una vez tuve un encuentro con Cristo, amén, decidí ir a la casa de Dios y puse a Dios en primer lugar en mi vida. Y me olvidé de eso. ¿Por qué? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Yo tengo que velar por mi bienestar espiritual. Yo tengo que velar por lo que me conviene en Cristo. Y nosotros estamos llamados a seguir creciendo para alcanzar la medida del varón perfecto, Cristo Jesús.
Por eso cuando yo tuve un encuentro, decidí que el primer lugar en mi vida lo ocupa Él. Amén. Y esa es la ley de la libertad. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, las cosas tienen que cambiar porque el Espíritu Santo comienza a guiar nuestras vidas hacia toda verdad y hacia toda justicia. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Porque hay personas que llegan camino al Señor y comienzan a caminar y las cosas van, amén, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero en algún momento de su vida deciden volver atrás. ¿Y qué sucede cuando volvemos atrás? Es bien difícil levantarse, amado. Es bien difícil volver nuevamente a sus pies. Amén, porque el enemigo te va a acusar constantemente y te va a decir: mira, ya tú caíste de la gracia. Comienzan los dardos de fuego del enemigo para que tú no te levantes. Comienza una mortandad espiritual. Amén, porque te sientes mal, porque sabes que le fallaste a Dios. Amén, pero la Biblia dice: si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová le levantará. Lo que sucede es que a veces hay un orgullo propio y nosotros decimos: no, yo no voy a ir para allá porque me van a estar mirando con malos ojos, alaba. O me van a estar señalando. Ay, ay, ay. Pero ¿qué sucede, amado hermano? El Señor nos hizo libres mediante el pacto en la cruz del Calvario. Por eso esta palabra que leímos, el Señor le dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es esa verdad? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a llevar al conocimiento pleno de esa verdad que es Cristo. La palabra de Dios es la que va a guiar nuestras vidas, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Amén. Cuando estamos sin esa lámpara, es como si camináramos por un lugar oscuro y nos exponemos a tropezarnos, nos exponemos a caernos, y cuando nos caemos vamos a coger una peladura. Alaba. Y después cuando nos curamos nos duele. Ay, pero si estamos con esa lámpara que ilumina nuestro camino, va a ser bien difícil que tropecemos, va a ser bien difícil que caigamos, va a ser bien difícil, amado hermano, de que tengamos que echarnos yodo y alcohol para curarnos esas heridas. Porque para eso el Señor dejó su palabra. Ese es el manual de fe y conducta del ser humano. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Porque ellos pensaban en el ámbito terrenal, en el ámbito carnal. Nosotros tenemos que estar pensando en lo espiritual. Amén. Ellos decían: nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero entonces el Señor le dijo: de cierto o cierto os digo que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, somos herederos juntamente con Dios y coherederos juntamente con Cristo. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos de Dios. Amén, tenemos parte juntamente con Él. Y para eso Cristo vino a darnos la libertad. Porque ¿quién de nosotros iba a tomar la posición de Jesús? Ninguno. Pero Cristo puso su vida por cada uno de nosotros. Cristo, amén, se hizo carne para morir como un cordero en un sacrificio de una vez y para siempre. Si estamos en Cristo,
y hemos sido libertados, no podemos volver atrás. No podemos estar nuevamente sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:13 dice: porque nosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En otras palabras, volvemos. Hay un libre albedrío, que usted puede hacer lo que usted quiera, pero sabe que si usted hace las cosas que no están alineadas a la palabra, hay unas consecuencias que vamos a tener que pagar. Amén. Tenemos libertad, pero no podemos hacer lo que queremos. Somos libres en Cristo porque Cristo pagó el precio en la cruz. Aleluya. Y suena fuerte, ¿verdad? Pero es una realidad. Porque tenemos que estar alineados al plan y al propósito de Dios. Porque como leyó mi esposa primero, si el hombre supiera qué hora va a venir el ladrón, minaría su casa. Nosotros no sabemos cuándo Cristo va a volver por su pueblo, pero sí sabemos que Él va a regresar a buscar a su iglesia. Una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia perfecta. Amén. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Por eso necesitamos entender el precio de la libertad. Que por gracia sois salvos, pero fue un regalo de parte de Dios para nosotros que estábamos alejados de Dios. Amén. Y Él nos hizo acepto en el amado mediante el sacrificio. Así que, iglesia, ahora tenemos la libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Usted sabe que en los tiempos pasados la Biblia habla de que el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba en el lugar santísimo una vez al año. Amén. Y él entraba con una soga, con unas campanas, porque si ese sacerdote estaba cometiendo algún pecado, la presencia de Dios en ese momento lo mataba. Aleluya. Pero cuando Cristo murió en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó. Y ahora nosotros tenemos entrada directa a la presencia de Dios. Nosotros podemos ir a buscar de su presencia en todo lugar y en todo momento. Porque el Señor nos ha dado ese regalo, esa bendición de poder tener una intimidad, una comunión con Él, de tener una relación con el caballero de la cruz. Esa es la libertad que Cristo nos ha dado. Pero muchas personas confunden la libertad con libertinaje. Y entonces que comienzan a fallarle al Señor. Comienzan con sus malas actitudes, con sus malas acciones. Comienzan a practicar cosas que practicaban en el pasado. Y verdaderamente, amén, no podemos vivir de esa manera. Porque la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Que de una fuente no pueden brotar dos aguas, agua salada y agua dulce. Sino que tenemos que entender cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. Aleluya. Santiago 1:25 nos dice: mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino siendo hacedores de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Tenemos que estar mirando atentamente en esa ley de la libertad. Tenemos que estar mirando atentamente a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe.